Buenas, buen jueves a todos, bienvenidos. Ahora sí, a ver, quienes se vayan uniendo, pueden decirme si se escucha bien, si se ve bien, porque tuve un problemita con mi teléfono, así que estamos improvisando con otro. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, como digo, siempre todos los que tenemos son especiales, cada uno con su carisma, distinto, ¿no? Y, y hoy la idea es un poco, si recuerdan el vivo que tuvimos con nuestro obispo, Gabriel Mestre, de la diócesis de Mar del Plata, hablamos sobre todos estos temas tabúes que atravesaban a la juventud y a la sociedad en sí, y que muchos nos animan a preguntar. La iglesia se está saliendo a comunicar ahora, pero bueno, es como que uno como laico también, ¿no? Sigue teniendo esta esta cierta comodidad, ¿no? De quedarnos en lo simple y llano. Así que bueno, hoy también, bueno, es seguir brindando estas herramientas. Muchos habrán oído hablar de lo que es el derecho canónico, ¿no? Así que hoy tenemos con nosotros al fray Daniel Medina, que lo vamos a unir en este momento. Hola Emma. ¿Emma se escucha bien? Hola Fray, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Usted me escucha bien? ¿Me ve bien? Sí, sí, te oigo bien. Bueno, muchísimas gracias. Sé que anda con el tiempo así muy justito, pero gracias por hacerte este espacio, en este huequito para poder estar bueno, con nosotros acá y con la gente que luego va a ver el vivo o que se va a estar uniendo ahora. Suelen ser bastante remolones nuestros seguidores, así que se van a ir uniendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Bien, no hay problema. Bien, Fray. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué hace? Bueno, me llamo Daniel Medina, y como vos dijiste recién, soy canonista, pero antes soy religioso agustino Recoleto, y trabajo en el campo del derecho canónico. Soy decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina, y soy vicario de justicia y presidente del Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires, ¿no? Y también estoy en varias comisiones de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, de la Orden, las comisiones de protección de menores y personas vulnerables. Y soy el Sí. superior de los religiosos agustinos recoletos también aquí en Argentina. Así que entre todo eso me reparto un poco. Y encima para estar tiempo con jóvenes también o para poder Sí. ayudarnos. Bueno, pero eso es también parte del carisma que uno tiene, ¿no? Y la verdad que esta predisposición que tanto usted como las distintas personas que se van uniendo con nosotros para los vivos, eh, yo siempre digo, ¿no? Si no fuera Dios que está ahí como queriendo ayudar con este timón de la iglesia, con esta transparencia que estamos tratando de dar, ¿no? Y estas herramientas que estamos tratando de hacer que la gente conozca para amar más a la iglesia que uno tiene y también para conocer, ¿no? Que es lo rico que tiene la iglesia para brindarnos, más allá yo siempre digo, uno por ahí lo dice como obligaciones, pero en realidad son estas gracias que Dios nos fue dando para que vivamos en su fe. Muy bien. Bien, el tema que nos compete hoy. Yo por ahí mencionaba, hace poco hemos tenido un vivo también con el obispo de acá de la diócesis, con Gabriel Mestre, y estuvimos hablando de todos aquellos temas que son tabú, que por ahí atraviesan a los jóvenes y a toda la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, y que están tan latentes en la agenda del día a día, de hoy, sobre todas las cosas en los medios, ¿no? El tema de, bueno, los abusos sexuales por parte del clero, bueno, cada cosa que dice el Papa Francisco lo toman y sale en todos los medios y en el que no sale lo sacan igual.
por ejemplo, lo que fue cuando habló del tema de la bendición de los homosexuales, o muchas cosas que también, por ejemplo, la gente divorciada o separada, el tema de comulgo, no comulgo. Bueno, cómo el derecho canónico, primero qué es el derecho canónico, ¿no? Y cómo surgió y qué herramientas nos brinda, si los laicos podemos acceder y ver también, informarnos, cómo actúa el derecho canónico de la Iglesia desde ese lado. Bueno, es un poco muy amplio todo lo que estás mencionando. Nosotros tenemos un código, que es un código, llamamos Código de Derecho Canónico, es del año 1983 y rige en los aspectos fundamentales la vida de la Iglesia. Es una norma muy importante y tiene la particularidad de que es un derecho universal, ¿no? Se aplica acá, se aplica en Asia, en África, en todos los lugares donde está la Iglesia. Por eso está ahí lo fundamental y existen otras normas, ¿no? El Código de Derecho Canónico es una de las normas, o la más importante, que rige la vida de la Iglesia. Respecto del matrimonio, por supuesto que está en el derecho canónico, porque los sacramentos, las partes fundamentales están en este derecho y el matrimonio es una de ellas. La última reforma es la que mencionás del Papa, ¿no? El motu propio, referido a algunas cuestiones del matrimonio, no es que el Papa reformó absolutamente todo, ¿no? Mitis Dominus Jesus, referida particularmente a un aspecto del matrimonio que tal vez es el que aparezca más alguna vez en el medio, que es la nulidad matrimonial, ¿no? Cuando la Iglesia concede por algún motivo que su matrimonio no fue válido a las personas, ¿no? Concretamente la cuestión de comulgar o no comulgar está tratado en el capítulo 8 de Amoris Laetitia, siempre en relación al código, pero esa especificación en concreto que tomó el Papa respecto de las personas divorciadas y vueltas a casar, que tal vez no pueden presentar la nulidad o porque sencillamente el matrimonio no es nulo, ahí hay un camino penitencial, particular, asumido desde el punto de vista de la conciencia y con la dirección de un pastor, ¿no? Otro tema totalmente diferente es el de los abusos sexuales. En el código lo que nosotros vamos a encontrar, en el canon 1395, que también existía en el anterior código de Derecho Canónico de 1917. Anteriormente había leyes sueltas, la primera vez que se hace un código es en el año 17 y el segundo es el del 83. Ahí encontramos lo que llamamos conductas contra el sexto mandamiento, que tienen particularmente prohibida a los clérigos. El código, en lo que se refiere a parte de delitos, por decirlo de algún modo, se dedica a los clérigos, no a los laicos, no entra tanto en ese aspecto, aunque hay algún delito contra el laico, por ejemplo el aborto. El aborto es un delito canónico, digamos, que también puede cometer un laico, ¿no? Si bien la sanción es de la excomunión, es en caso de que uno sepa que es así, digamos, ¿no? Ahora, todo lo que viene después especificado de esta conducta de clérigos en cuanto al abuso de menores es una legislación posterior. Digamos, todo el procedimiento que tenemos hoy en día por un documento que se llama Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Si ustedes ponen en Google Sacramentorum Sanctitatis Tutela, lo encontrarán, es un documento público, donde se norma todo el actuar de cómo se debe proceder ante un caso de estos, ¿no? Quién lo juzga, cómo lo juzga. El Papa Francisco tuvo una gran participación, porque es uno de los temas que le preocupa mucho, y introdujo algunas grandes e importantes novedades, ¿no? Por ejemplo, había secreto pontificio. Estas causas no se podía decir nada sin recurrir a Roma. Cada vez que uno que quería incluso informarle a las víctimas, como estaban bajo secreto pontificio, había que recurrir a Roma. Hoy en día el Papa dijo, esto no, las víctimas tienen derecho a mantener y a tener información de cómo va la causa que ellos han presentado,
y hoy el obispo puede autorizar tranquilamente eso, ¿no? Bien. Por ahí retomando un poquito, volviendo para atrás y quizás después volvemos más sobre esto. En sí, el derecho canónico, ¿no? Que supongo, por lo que hemos leído y demás, a ver, son un conjunto de reglas y normas. Esto se fue dando, como decía usted, desde hace muchísimo tiempo y se fueron compilando, ¿no? Esto después cómo se fue bajando eh, Sea, siempre tuvo, a la iglesia, la iglesia allá siempre sí, tuvo sí. normas, digamos, ¿no? Ujú. Siempre tuvo normas. En un momento había muchas normas sueltas y entonces no se sabía cuál estaba rigiendo y cuál no, digamos, porque es como que se iban superponiendo. Entonces se hizo un código, que es el código Pío Benedictino, por el Papa Pío y por el Papa eh, Benedicto, que recopiló y ordenó esas leyes, ¿no? Esa es la base que tenemos del Código del 83. Ahí tenemos normas generales, tenemos vida religiosa, tenemos sacramento, tenemos los procesos para juzgar a las personas, tenemos algunos sacramentales. Lo esencial lo vamos a encontrar ahí. Hay otras normas que el código dice, bueno, esto lo legisla la conferencia episcopal. Entonces, lo deja Bien, para que se adapte. El código es lo mismo que el código de un país, nada más que nosotros no tenemos un código procesal, un código penal, un código civil y comercial. sí, bien. Nosotros tenemos un código. Cada uno de esos temas no le llamamos código, sino libro. Es un código con varios libros. El libro de la parte penal, el libro de la parte de vida religiosa y el de los sacramentos. Todos los sacramentos están allí, digamos, ¿no? Matrimonio, orden sagrado, unción, penitencia, los vamos a encontrar en este libro. Y otro que se llama bienes temporales, que refiere a la parte económica, pero la parte económica general, digamos, ¿no? La más Claro. importante. No sé, la venta de objetos religiosos o la administración de bienes de parte de una diócesis que puede hacer o no, pero en general eso se rige por las legislaciones particulares. Tenemos que decir entonces que es una norma general universal que rige para todos, ¿no? El código no entra en las cuestiones que son propias del Estado. Normalmente, digo, o sea, no suele haber conflicto o no debería haberlo. Incluso, por ejemplo, en alguna parte el código canoniza la ley del Estado, que le llamamos. ¿Qué quiere decir? Que los contratos son los contratos de cada país. El código dice que hacer Ujú. los contratos según la ley del país, porque no podemos hacer una normativa nosotros de contrato que después no sea válido en ese país, ¿no? Obviamente, el secreto de confesión lo defendemos en cualquier legislación, ¿no? Y si alguna le puede ser que en alguna legislación no lo quiera defender en algún país, y bueno, obviamente que para nosotros ese es un elemento fundamental, hace al derecho de la persona y pedimos que se respete y debemos cumplirlo, por decirte un tema que puede ser controvertido en algún lugar, digamos, ¿no? En Argentina el secreto profesional, que es más amplio, el secreto de los ministros de culto, está reconocido por el Estado, digamos, ¿no? De la misma manera que el secreto de un psicólogo también está reconocido, el Estado reconoce el secreto de ministros de culto. Pero una de las cosas valiosas de este código es eso, que rija en todos lados. Normalmente los códigos rigen para un país, nosotros somos un código que rige en el mundo. Bien, perfecto. Bueno, ahí contestamos la pregunta de Maca, de si las normas del derecho canónico se superponían a las leyes civiles. Bueno, ahí No, vemos que no, sino que las avala y las se complementa, procura digamos. que el respeto por las leyes del Estado, obviamente, ¿no? Con respecto al abuso de menores, que a veces podía entrar en conflicto, porque nosotros hacemos una investigación y hacemos un proceso, pero es independiente de qué hace el Estado. Entonces, Bien, perfecto. Y, colaboramos, si es necesario, en esas investigaciones. bien, Fray, y yendo concretamente al tema
de los abusos. Llega un caso de abuso, se presenta en una diócesis, se hace la mención correspondiente. ¿Cómo arranca ese proceso y en qué momento se choca y se une con la parte civil y penal? ¿Cómo es ese proceso de investigación y demás? La denuncia se puede presentar, todas las diócesis tienen un lugar para presentar una denuncia o una sospecha, ¿no? El Papa Francisco en el motu propio, Vos esti lux mundi, vosotros sois la luz del mundo, pidió que todas las diócesis tuvieran un lugar y que los fieles supieran cuál era el lugar para ir a hacer la denuncia, ¿no? Para que no tengan que estar viendo, yendo acá al otro lado, sino que estuviese claro, porque son temas que la persona sufre y no tiene que contarlo a uno, no, mire, esto no, es en la otra oficina, que no ocurra una cosa semejante. Burocrático. Una vez que se presenta, se hace una investigación, que llamamos investigación previa. Esa investigación determina si el delito es creíble o no. Creíble significa que tiene visos de ser verdad, no que es verdad. Podría ser que sea inverosímil. Vamos a suponer que acusan a un sacerdote que en el año 2008, no sé, cometió un abuso contra un menor en Buenos Aires. Pero el sacerdote todo el 2008 vivió en Roma. Bueno, entonces eso es inverosímil. No es creíble porque contundentemente no pudo haber ocurrido. Pero siempre que es verosímil, vuelvo a repetir, no hace falta probarlo porque es investigación. Una vez que es verosímil, el obispo llega a una conclusión y lo envía a Roma. El abuso de menores, le llamamos nosotros delito reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. No es el obispo el que decide si hace un juicio, sino que primero tiene que mandar a Roma. Y Roma es la que generalmente le delega al obispo a hacer el proceso para imponerle una sanción. Ese es un proceso semejante al que tiene el Estado, salvo que nosotros no tenemos la compulsividad que tiene el Estado. Nosotros le pedimos a los testigos que vengan a declarar, que presenten prueba, pero no tenemos el poder de obligar, como hace la policía, usted tiene que presentarse tal día y si no se declara en rebeldía. Pero bueno, usualmente la gente viene, colabora y se hace la investigación, el proceso que termina con una sanción que dependiendo de la gravedad, si bien siempre son cosas graves, claro, en esta, pero bueno, depende, no es lo mismo que un sacerdote tenga relación con una chica de 17 años o que fuese un caso de pedofilia con alguien menor, son diferentes que haya ocurrido una vez, que sea, en fin, el juez evalúa esa situación y de acuerdo a eso impone una sanción. El sacerdote, si no está de acuerdo, tiene que recurrir a Roma. Es Roma la que hace de instancia de apelación. Nosotros no entramos en el Estado, no juzgamos porque son delitos de consideración diferente. Ahora, si el Estado nos pide los elementos, nosotros lo pasamos. Alguna vez nosotros le pedimos al Estado y ellos nos pasan los elementos, ¿no? El Estado puede haber hecho alguna intervención de teléfono, un tipo de cosas que nosotros en un tribunal eclesiástico Claro. no lo podemos hacer, entonces ellos tienen otros elementos de prueba, ¿no? Porque no siempre coincide el delito. Por ejemplo, una chica de 17 años tiene relaciones con un sacerdote, en Argentina eso puede no ser delito, porque la edad ahí establecida es de 16, entre 16 en adelante, hasta los 16 y 17, salvo que el sacerdote haya utilizado una Fuerza mayor. una fuerza, una imposición, un engaño, las personas pueden tener relaciones sexuales, digamos, ¿no? Obviamente que desde el punto de vista del sacerdote siempre está mal, pero no es un delito de abuso, no es un delito de abuso menor para el Estado. Para nosotros sí, porque el sacerdote menor en la iglesia es 18 años. Menor de 18, por supuesto que importa en cuanto a la consideración del delito, pero siempre está mal. Haya consentido, no haya consentido, haya tenido la iniciativa el menor, ¿no? Esas cuestiones porque nosotros partimos de que el sacerdote tiene una promesa, ¿no? Entonces no la puede incumplir y menos con un menor de edad. De hecho, nosotros no juzgamos nunca a los laicos. Aunque digo, sea una persona, podría ser también con un mayor de edad. No es abuso, pero es un delito
canónico, ¿no? Un sacerdote que, no sé, vive en concubinato. Nosotros no juzgamos a la mujer, juzgamos al sacerdote que no cumple su deber. Por eso es que no siempre el delito coincide lo que juzga el Estado con lo que juzgamos nosotros. El Estado puede ser decir que es inocente y nosotros decir que es culpable, porque el delito canónico Y es distinto. está bueno porque ahí se va metiendo, se van abriendo varias brechas que yo no sabía si tocar y usted me las está mencionando y es genial. Eh, bueno, acá dice Moni, dice buenas noches, durante ese proceso se deja al sacerdote sin poder realizar los oficios religiosos. Yo por ahí separaría, ¿no? Como a priori en dos partes, ¿no? Esto del sacerdote o el religioso que tiene relaciones sexuales, ya sea con un menor o con un mayor, ¿sí? ¿No? Sí, que tiene relaciones sexuales que no son pecado para lo civil, pero sí para lo religioso, digamos, y por otro lado el abuso, ¿no? Porque si hay algo que nos han criticado mucho tiempo a la iglesia es esto de, bueno, el sacerdote se tapa este abuso y al sacerdote, no sé, se lo manda de capellán a la capilla de las Fuerzas Armadas o a un pueblito, y esto fue como lo que siempre está en boca de todos, ¿no? Bueno, la iglesia tapa todos los casos que hay. Bien, Primero por ahí haciendo hincapié en el abuso y después yendo a... tenemos que distinguir, hay que distinguir. Una cosa es menor y otra cosa es mayor. Es verdad que hubo algunos casos, situaciones de menores, que en el pasado, sobre todo en algunos países, al comienzo, se encubrió, ¿no? Se encubrió y también que este fenómeno comienza en los fines de hacia los 90, aunque se hace muy público ahora, pero comenzó hacia los 90, que tampoco se comprendía bien, ni hay los avances ni el conocimiento que tenemos hoy psicológico del tema. A veces se pensaba que era una debilidad, que se lo trasladaba, que se lo cambiaba de ambiente y que con eso se arreglaba. Bueno, hoy ya sabemos que eso no funcionó, que está muy mal y que no resulta, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de los menores, desde que se inicia la investigación, el obispo puede tomar medidas que llamamos cautelares, que no son castigos. Esas medidas cautelares pueden ir de no tiene trato con menores, o lo mando a un lugar donde no haya menores, que no es trasladarlo, es buscar un ambiente porque mientras haya una acusación, nunca podemos poner al menor en riesgo. Entonces puede ser que se lo mande a un lugar donde no haya menor. Dice, bueno, usted, hasta que esto se resuelva, va a ser capellán de las hermanas y va a vivir con el padre tal, porque no queremos que usted viva solo. Entonces, no siempre la medida es prohibirle todo ministerio, dejarlo sin nada. A veces sí, en algunos casos se dice, bueno, mire, la acusación es muy grave, usted va a estar en una casa sacerdotal y va a celebrar misa en privado. Depende de la cosa. Si es menor, desde la investigación ya se toma alguna de estas medidas. Cada vez más la gente reclama a veces que no quiere que haga nada el sacerdote, ¿no? Entonces los obispos toman a veces, considerando eso, más por prudencia, bueno, mire, no ejerza el ministerio, no ejerza hasta que estos se esclarezcan. Lo que ocurre es que a veces suele llevar años esclarecerlo. La investigación, tomar las declaraciones y después el proceso y demás, tratamos de que no, pero y somos un grupo de sacerdotes pequeño, digamos, que está dedicado a esto y que tiene que comprender, sobre todo para hacer el proceso, ¿no? En el caso del delito con mayor, delito canónico, digo, a veces el traslado es porque, no sé, el sacerdote está un poco enamorado de una persona y obviamente hay que trasladarlo. Se le puede dar una sanción que no necesariamente tiene que ser la expulsión, ¿no? Estuvo mal del sacerdote, pero es muy diferente, una situación de dos personas adultas que consienten. Entonces digo, hay que distinguir, ¿no? Ahora, si la acusación fuera grave, de otro delito canónico, porque digo, siempre pensamos en los delitos sexuales, pero hay otros, malversación de fondos podría ser, por ejemplo, ¿no? Sí, no, por supuesto. El sacerdote que administra mal, bueno, el obispo podría decirle, bueno, mire, usted no va a ser el párroco o va a ser vicario paraquial en tal lugar, pero no toca una moneda por 5 años hasta que se dé cuenta cómo hay que manejarlo, ¿no? Digo, para que no siempre se vea el traslado como encubrir. Digo, porque al sacerdote en algún lugar hay que mandarlo mientras se hace esto, ¿no? Bien, entonces se considera, digamos, de qué está acusado y en el caso del menor
no poner en riesgo al menor, ¿no? Una cosa que digan el sacerdote tenía un vocabulario obsceno y algunos menores consideraron que eso era una propuesta indecente. Bueno, eso es una acusación. Otra acusación es de personas que dicen que el sacerdote las manoseaba. Digo, tenemos que distinguir, y el obispo distingue, el pastor distingue, para poder tomar esa medida preventiva. Otra cosa es la sanción cuando termina. Digo, la Iglesia tiene el principio de presunción de inocencia, que no es de la Iglesia, es casi un principio de derecho natural. Digo, nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, en la Iglesia también opera ese principio, ¿no? A la gente se le cuesta entenderlo, dice, bueno, no, usted ya tiene la acusación, pero yo tengo que tener la prueba, no solo la acusación, y mientras tanto tengo que manejar dos valores: el respeto y la intimidad de ambas personas, del acusado y del acusador. Y la buena fama del sacerdote, de que no la pierdan en un periodo de que estamos investigando y no sabemos lo que pasó, y la protección del menor. Esos son elementos que debo conjugar y que no siempre es tan fácil equilibrarlos en una decisión y que todas las partes queden conformes. Bien, y eso está, o sea, ha sido por ahí modificado, contemplado con las nuevas, con los nuevos escritos, con los nuevos motus del Papa Francisco después de la conferencia de obispos, ¿no? Eso tuvo varias modificaciones. La importante respecto de esto es que antes, hasta que no se iniciaba el proceso, no se podía tomar medidas cautelares. Con las modificaciones, las medidas cautelares se toman desde el momento que se inicia la investigación. Perfecto. Entonces, Y la, inmediatamente que tenemos noticia, el obispo o el superior pueden tomar ya medidas. bien, le hago una consulta. Y asimismo, esta misma invitación a los que están mirando ahora, pensando también en los que lo van a ver después, esto va a quedar subido en las redes, por supuesto, que vayan dejando sus preguntas. Al lado de los comentarios hay una viñeta con un signo de interrogación, ahí pueden ir dejando las preguntas también. Mi pregunta iba a esto, ¿no? Una vez que se, por ahí, siguiendo ahora en este caso puntual, ¿qué es lo que más le reclaman a la iglesia o nos reclaman como iglesia? Esto de la transparencia, ¿no? En el caso de que se llegue a una sentencia de culpabilidad por parte del sacerdote con un delito grave, ¿qué pasa después con la vida de esa persona? La iglesia hace un seguimiento, queda boyando por ahí, hablando mal y pronto, ¿no? Técnicamente, esa es una de las dificultades mayores, que a veces la expulsión del Estado clerical quita cualquier injerencia de la Iglesia en la vida de ese sacerdote, ¿no? Por eso en algunas circunstancias algunos le prohíben el ministerio, le prohíben ejercer o le hacen un ministerio muy controlado, pero queda dentro de la Iglesia, que es la manera de controlarlo. Porque del otro modo, expulsándole, aunque a veces corresponde la expulsión, no podemos decirle nada, ¿no? No hay manera de controlarlo, porque una vez que él deja de ser sacerdote, digo, la iglesia pierde y no puede decir, bueno, usted me dice, me informa dónde va, o qué hace, o qué va a hacer. Obviamente, se ofrece ayuda psicológica, se trata de que esa persona no quede boyando como vos decís. Pero depende de la voluntad del sacerdote, porque en realidad si quiere no le vemos más, ¿no? Por eso que, Tal cual. digamos, a veces no siempre la expulsión total es la mejor solución. No Bien, sé. sobre todo si no hay una acusación penal, ¿no? Por parte de la víctima, digamos, por ahí asociándolo con esto, a que si no, entonces queda solamente en el rol de la iglesia de expulsarlo, pero también tiene que haber la parte penal, porque es como usted dice, uno puede juzgar y desde lo canónico, desde lo clerical quizás, pero no desde lo penal y digamos, fuera del clero, digamos, donde Sí, sí, usted me va a ayudar con. entiendo, sí, puede pasar eso. Digo, nosotros tenemos una ley por la que la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma dispensa de la prescripción. Actualmente en el Estado también la prescripción es casi
el delito es casi imprescriptible, porque prescribe muchos años, después 12 usualmente, depende de la acusación y lo máximo, la pena que tenga el delito, no vamos a entrar en tecnicismo, pero a partir de que el menor cumple, de que el menor, cumplidos los 18 años, realiza la denuncia. Si él fue abusado a los 15 años y después que cumple 18 realiza la denuncia a los 10 años, tiene todavía otros 12 más para que prescriba. Entonces es difícil que prescriba. Pero antes prescribían. Entonces alguna vez la Iglesia juzgó un delito que el Estado no podía juzgarlo, porque en el Estado sí había prescrito y no existe esa dispensa que tenemos nosotros de que Roma levanta la prescripción. Perfecto. Sí, es como cualquier caso, digamos, cualquier expediente abierto, si hay movimiento se mantiene y si no, prescribe. Acá tenemos una pregunta también de Macarena, dice, ¿cuál es la pena máxima que el código prevé? Bueno, la pena máxima para los delitos de menores es la expulsión del Estado clerical. Y la pena máxima que tenemos para otro delito es la excomunión, que es la más fuerte, digamos, ¿no? Sacarlo de la excomunión de la iglesia, ¿no? Esa excomunión que llamamos, la aplicamos, una excomunión late sentencia. Generalmente se aplica para delitos que no vemos. Por ejemplo, un sacerdote que revelara el secreto de confesión, ¿no? Tiene una excomunión late sentencia. Aunque él no diga nada, aunque la persona no lo denunciara, esa pena actúa automáticamente y él queda excomulgado. Podrá no decirlo, pero en su conciencia sabe que está excomulgado. Si después la persona lo denuncia, obviamente que se aplicaría la pena, ¿no? Pero para que entendamos las dos penas más graves. En caso de sacerdote, excomulgarlo, de expulsarlo del estado clerical. Y además, ¿Qué diferencia, perdón, Fray, ahí qué diferencia hay entre expulsión de Estado clerical y excomunión? no, son dos cosas diferentes. La expulsión del estado clerical solo puede ser aplicado a clérigos. La excomunión es para todos. Un sacerdote que revela el secreto de confesión puede ser excomulgado, estaría excomulgado y podría además después ser expulsado del estado clerical. Perfecto, bien. Acá tenemos otra pregunta de Mónica. Dice, ¿qué dice por ahí? No, lo que decía hoy, no todo es el tema del abuso sexual, si bien es lo que está hoy en boca de todos y la principal crítica hacia la Iglesia. ¿Qué dice el derecho canónico sobre el abuso de autoridad? Bueno, también es otra cosa que también está como muy latente hoy. El abuso de autoridad, el derecho lo contempla en el canon 1389, ya sea por acción o por omisión. Es un canon muy amplio que contempla prácticamente todo abuso de autoridad. Está un poco más discutido el tema de la conciencia, porque hoy se habla mucho de abuso de conciencia, al momento de realización del canon no estaba tan presente el tema. Respecto del abuso en el tema de los abusos sexuales, el Papa expresamente ha establecido que no hacer lo que se debe hacer o hacer algo para interferir investigaciones canónicas o civiles o procesos es un abuso de autoridad. Eso lo ha hecho el Papa en un motu propio que se llama como una madre amorosa. Expresamente ha hecho el Papa como una interpretación, digamos, de esa norma y ha dicho, esto es un abuso de autoridad. Que puede haber otros, ¿no? Un sacerdote, un párroco que maltrata a la gente, eso es abuso de autoridad, ¿no? También. Lo más difícil es el abuso de conciencia, ¿no? Cuando uno logra que entrar un poco en la intimidad del otro y hacerle realizar cosas que no están bien o que Sí, son... manipularlo. Sería como una especie de manipulación, digamos. Sí, exactamente. Perfecto. Bien, después, por ahí retomando a esto de los sacerdotes que tienen relaciones, ¿sí? Con mutuo consentimiento con personas adultas. En el caso, hemos tenido casos, por ejemplo, acá, y se han dado varios a conocer, los sacerdotes que tienen hijos. ¿Qué es lo que contempla el Código de Derecho Canónico? ¿Cómo debe proceder? Sé que por ahí hay como dos vías, que depende también mucho de la decisión del sacerdote
de seguir ejerciendo el ministerio o no, ¿no? No sé si estoy equivocada. El derecho canónico en realidad no dice nada, porque el tener un hijo podría no ser un delito, podría ser, digamos, fruto de una relación de pecado del sacerdote, pero no necesariamente de un delito canónico. Porque vamos a suponer, una persona que, no sé, tiene un encuentro con alguien y de ese encuentro nace un hijo. El código contempla que para que sea delito tiene que ser una situación estable, digamos. Acá el sacerdote fue contra la castidad, pero no es un delito contra la castidad, digamos, ¿no? Entonces, no se contempla el surgimiento de hijos en el Código de Derecho Canónico. Actualmente, como las cosas han ido evolucionando para bien, se dice, bueno, está bien, esto es un error, fue un pecado, fue consentido, pero la paternidad es un derecho natural y debería primar sobre el sacerdocio. Entonces, hasta ahora dependía, como vos dijiste, un poco del sacerdote y de los superiores. Actualmente la línea, sin que el derecho diga que hay que expulsarlo, la línea es, y sobre todo un poco creemos el pensamiento también del Papa, es que el sacerdote debería abandonar y debería hacer primar ese derecho natural de criar a sus hijos y que después pidiese reingresar una vez que su hijo fuese mayor de edad. No siempre se logra, no siempre se sabe, pero digo, la línea ha cambiado. En el código es verdad que no está, y que es una laguna del derecho que llamamos, contemplada específicamente esa situación, ¿no? Los obispos tienen la facultad de presentar los casos a lo que se llama congregación del clero en Roma, ¿no? Que es la que ayuda a resolver estas cuestiones que son más difíciles. En todo caso, el Papa tiene las facultades de imponerle al sacerdote el estado, dispensarlo del estado clerical y decirle un poco compulsivamente, si se quiere, que debe volver al estado laical, aunque nunca deje de ser sacerdote, para criar a su hijo. Depende mucho del caso, no podemos estar horas, pero hay gente que dice no quiero saber nada, que siga con lo suyo, u otro, yo quiero que esto, hay mucha casuística aquí, digamos, ¿no? Sí, sí, también hay casos que sin mencionar, ¿no?, alguno en particular, que por ahí se expone la situación ante la comunidad en la que Por el supuesto, sacerdote está ejerciendo y se pregunta piden si la comunidad quiere. digo, si el sacerdote pide voluntariamente irse, obviamente le van a conceder la dispensa para que se vaya. Claro, bien. Bueno, Y no, todas sí. cosas muy... no se guardan nada ustedes. Es que pasa que, gracias a Dios, nuestro obispo en la diócesis también es como que se ha dado todo un proceso de transparencia y si bien es una diócesis con 7 decanatos, es chica. Así, y es como dice el refrán, ¿no? Un pueblo chico, infierno grande, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, son todas cosas que por ahí hay mucha gente que no se anima quizás a preguntar y demás, pero desde nuestra parte consideramos como que aprovechar esta apertura que hoy se está dando, ya desde Roma, digamos, y que ya también había metido un poco, hablando mal y pronto, también el dedo en la llaga Benedicto, con varios temas eh, picantes, decimos nosotros. Eh, bueno, aprovechar esto, ¿no? No solamente desde por ahí, desde lo formativo, como yo digo siempre, el tema de toda la riqueza del magisterio de la iglesia en sí, todos los documentos y tantas cosas hay que uno siempre por ahí se queda en su zona de confort y es más fácil juzgar eh, sin saber que por ahí la iglesia ya está contemplando estas cosas y bueno, que por ahí antes no se daban a conocer, Claro. pero ahora está. Bueno, muy bien. ¿Querés hacer alguna pregunta más? A ver si hay alguien me quiere ayudar y si no, le pregunto sobre el último nombramiento que ha tenido ahora con el tema de como consultor de la Congregación para los Religiosos, cuál es
el rol ahí, cómo se maneja el tema de esto de, de esta consultoría, y esta guía. Sí, la curia romana tiene varias congregaciones, ¿no? Que son especies de ministerio, digamos, el de clero, el de educación, vida religiosa, la de la fe, que es la que se ocupa de estos casos, y a mí me pidieron el servicio de asesorar con otros sacerdotes, hay otro argentino también y del mundo, en la congregación para la vida religiosa. Generalmente son consultas de algún caso, encomendar algún estudio. Piensen que la aprobación de todas las órdenes pontificias se hace por medio de esta congregación y todos los conflictos de las órdenes pontificias pasan por este lugar y todas las reformas de las constituciones de las órdenes pontificias pasan por este lugar. Entonces a veces presentan, ¿no?, nuevas formas de vida consagrada, gente que presenta proyectos de modo de vida distintos a los que hay, o algunos casos delicados de estudios, por ejemplo, ¿no? De situaciones particulares. Ya antes de esto a mí me habían pedido, por ejemplo, acompañar a un grupo que quería hacer una forma de vida consagrada, nueva. Entonces no querían ser ni monjes, ni querían ser religiosos de vida activa. Entonces tienen parte contemplativa, claro, eso en el código no está. Entonces, bueno, para darle aprobación, me dije, bueno, tú tienes que ir acompañándole, ayudarles a redactar las constituciones. El gobierno es mixto, es un gobierno masculino y femenino, no es mixto en cuanto a que viven juntos, pero sí en el gobierno Claro, las órdenes no son mixtas. Entonces, bueno, esto es una cosa nueva. Eso generalmente pasa a consulta de los asesores, ¿no? Eso y otras cuestiones de algún lugar que esté viviendo alguna situación particular. Y cuestiones a veces de estudio también, ¿no? Bueno, la congregación va a sacar un documento y lo manda a algunos asesores, porque en la congregación hay temas de espiritualidad, de vida religiosa y obviamente también de derecho canónico. A mí me nombran en cuanto a ayudar, porque soy las dos cosas, soy religioso y canonista. exacto. Sí, nosotros tenemos también la gracia de tener a otro Agustino Recolito como obispo auxiliar del Fray Darío Claro, también. ustedes tienen a Monseñor Darío ahí con ustedes. Sí, también ha pasado por acá hablando de la espiritualidad agustiniana. Ah, qué bien. Sí, sí, la verdad es que, a ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre pecado contra la castidad y delito contra la castidad? Bueno, toda acción siempre es un pecado contra la castidad, pero no podría no ser un delito. Por ejemplo, el que dije anteriormente, un sacerdote que tuvo una relación con una mujer consentida en una ocasión. En el código nuestro propiamente eso no es un delito, no está contemplado como delito. No toda conducta mala es un delito. Para que sea un delito, dice el código, tiene que ser una conducta repetida o vivir en concubinato o que haya violencia o que sea con un menor de edad o que sea público o que cause escándalo. Entonces una situación que el sacerdote vivió, por ahí no se enteró nadie y nunca denunció a nadie, entonces no habría, no hay delito, pero siempre es un pecado, digamos, ¿no? Porque él rompe un voto que tiene, que es una promesa a Dios, que excede el campo de lo penal o no penal, ¿no? Nuestro código tiene muy pocos delitos. No sé, digo, si yo no rezo la liturgia de las horas, no está bien, pero en realidad el código no lo ha puesto como delito. Dice que los sacerdotes deben rezar la liturgia de las horas. Entonces, Claro. estaría mal, no rezo la liturgia de las horas, nunca. Bueno, entonces me tendría que confesar, pero no es un delito. El código no ha querido poner esa conducta que no está bien como delictiva. Bien, y esto, o sea, ¿quiénes son los que por ahí toman esta decisión, ¿no? De qué es delito y no es delito? ¿Viene directamente de Roma? Directamente del Santo Padre, digamos, aunque obviamente hay un montón de personas que le ayudan, pero el Código de Derecho Canónico está promulgado por el Papa y el único que puede modificarlo es el Papa, ¿no? Es el Papa. Bien. Bueno, Fray, muchísimas gracias. Bueno, Y por ahí, preguntarle esto de Chusma, yo, ¿no? ¿Cualquiera puede estudiar Derecho Canónico sí, la o Facultad de solamente aquí en Buenos Aires y de hecho un gran número de laicos estudia, como es de posgrado, este,
estudian abogados, estudian a gente que ha estudiado teología, la licenciatura lleva 3 años, lo único que solamente podemos autorizar un 30% en modalidad no presencial. Por eso es Claro. normativa de las facultades eclesiásticas de la Santa Sede, entonces eso hace que tengan que venir a Buenos Aires, ¿no? Esta facultad, está Colombia y hay una en Brasil, pero no tienen para doctorado. Son muy pocas facultades de Derecho Canónico en América Latina. Bien. Sí, también tenemos el caso de un sacerdote conocido, el padre Luciano, que ha ido a estudiar también el año pasado, lo ha enviado nuestro obispo para Ah, allá. sí, también está el padre ahí. Ustedes tienen un canonista que fue alumno mío. Él, creo que no es el canciller, ahora no me va a salir el nombre. Eh, Ezequiel Saín, no, es no, Ezequiel. no, él, Ezequiel Saín, sí, Ezequiel fue alumno mío, así que le sí, conozco muy sí, bien. sí. Le mandamos Bueno, saludos. Fray, Bueno, sí, sí, por supuesto. Bueno, renovarle las gracias, no, ¿sí? Y no sé si quiere dejar algún mensaje, algo para la gente así, desde su rol, desde decirles su rol de canonista o de religioso. que, que es bueno hablar estos temas y que la iglesia trabaja mucho en estos temas y que debemos ser honestos en reconocer que hemos cometido errores y que lo importante es que se están revirtiendo, digamos, ¿no? Que yo creo que en este campo de la protección del menor se está trabajando, muy en serio en las distintas diócesis, en los protocolos, en el compromiso, y que viene ciertamente también desde la Santa Sede, desde el Papa Francisco, que como les dije al comienzo, ha sacado una normativa importante, que no es solo normativa, sino el espíritu que tiene la normativa, ¿no? Porque obviamente que eso agiliza y ayuda, ¿no? El que podamos informar a las víctimas, el que se acentúe tanto en el encuentro con las personas, el que escuchemos estas oficinas para presentar no solo denuncia, sino informe, ¿no? Dice el Papa en el motu propio Vox Christi Lo Mundi, debemos recuperar la confianza, ¿no? Y los que estamos en este campo, prestamos, aunque parezca más árido el campo del derecho, Ujú. el objetivo es el mismo, el de contribuir a restaurar la confianza en la iglesia. Excelente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. un gusto haber estado con ustedes. E igualmente lo mismo digo, Fray, y un saludo para todos los que están ahí también mirando. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.